seas enseñándonos sabiduría, esa sabiduría que viene de ti. Es lo único que nos sirve para poder caminar en integridad, en santidad, Dios. Enséñanos, Dios, los secretos profundos de tu corazón. Enséñanos, Dios, a través de la predicación de tu palabra, todo lo que quieres que hagamos, Dios. Danos ese pan diario, Dios mío, ese pan que nos puede alimentar espiritualmente, que nos puede ayudar a fortalecernos, que nos puede ayudar en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, Señor. Ese pan que nos da ese gozo, Dios mío. Tú, Señor Jesucristo, que eres ese pan, Dios. Te lo agradecemos, Señor. Y te presentamos a nuestro hermano Luis Carlos para que seas tú poniendo ese carbón encendido como pusiste al profeta, Señor, purificando sus labios, para que hable palabra que viene de ti, Señor. Una palabra sencilla, una palabra pura, una palabra que nos exhorta, una palabra que nos anime, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios los bendiga a todos. Es un privilegio una vez más que puedas ponerle la palabra de Dios. Le oro al Señor que bendiga mi vida para que pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero continuar con un tema que les había venido expuesto las últimas dos predicaciones. Y quiero que nos vayamos en esta mañana al Evangelio según San Marcos. Recuerden que empezamos en Marcos 11, pero hoy vamos a leer Marcos 16. Vamos a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 16, desde el 1 al versículo 7. Entonces, por favor, busquemos en nuestras Biblias. Vamos a leer allí. Le leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Dicen las escrituras que había pasado el día de reposo y estas mujeres fueron y compraron especias aromáticas y fueron a ir a ungirle. Significaba que ellos no habían entendido aún y no esperaban aún el verle resucitado. Ellos todavía pensaban o creían que él había fallecido, que estaba allí, y por eso van a ir a ungir su cuerpo. Las escrituras también nos dicen que esto pasó el primer día de la semana. O sea, que como habíamos en las anteriores dos enseñanzas, en el contexto que veníamos, había pasado ya la semana más difícil de la historia de la humanidad. Los eventos más tristes de nuestra historia, en la que habían puesto en evidencia el fruto que había en el hombre, el vacío espiritual, la crisis
una crisis profunda, porque aquellos mismos que la semana siguiente le habían dado la bienvenida, entre comillas, esos mismos le habían condenado a morir. Ya había pasado también y que la suerte del Hijo de Dios había quedado en manos de los hombres. Y una vez más se habían equivocado. De por sí recuerdo, ustedes también lo recordarán, que algún día David, el profeta Natán, le puso a escoger de parte de Dios quién lo juzgaría. Si los hombres, si el pueblo o Dios. Y él, sabiendo de que Dios sería misericordioso, escogió que lo juzgase Dios, porque también sabía que los hombres no tendrían compasión de él, no tendrían misericordia de él. Pero a contrario de David, Jesús no tuvo esta opción. Es muy normal que nosotros los hombres a veces estemos prestos, listos para juzgar y muchas veces para lavarnos las manos cuando sabemos que hemos hecho algo mal. Desde el Edén vemos ese ejemplo. Desde el Edén vemos una pareja culpándose el uno al otro, una pareja lavándose en las manos porque no tuvieron la capacidad de reconocer que se habían equivocado. Por ello, vemos antes de este texto que tocamos, les estoy haciendo como el contexto, era algo que les recuerdo que ya habíamos visto en las anteriores dos enseñanzas que Dios me ha permitido exponerles. Y vemos a un Jesús puesto en las manos de cada una de las partes de la sociedad, y una a una de estas le condenaron. Los primeros fueron los sacerdotes, recuerden. Estos le declararon culpable de blasfemia. Luego Jesús fue puesto en manos de el pueblo, de un pueblo que gritó, crucifícanle. También fue puesto en manos de las autoridades. Pilato, el gobernador de la época, se lavó las manos para complacer al pueblo y los soldados lo azotaron, se burlaron de él. Y así podemos ver que uno a uno de los miembros de la sociedad mostraron lo que había en su corazón. Y fue lo que vino a exponer el Señor Jesús, a sacar a la luz lo que hay en el corazón del hombre. Por eso no en vano la palabra dice que perverso es el corazón, engañoso más que todas las cosas. Y por eso también nos dicen las Escrituras que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos de guardar nuestro corazón. Y en el corazón de los hombres en esa época y durante la historia de la humanidad ha pasado estas cosas, que ha habido una crisis espiritual inmensa. Y eso ha llevado a que el hombre tome decisiones nefastas. Nosotros mismos las hayamos tomado, producto de lo que les decían las anteriores enseñanzas, de una crisis espiritual profunda. Luego llegó el día después de la crucifixión, antes también de lo de la cita que le leí en Marcos 16. El día después de la crucifixión es el día del silencio, es el día en el que se piensa sentir ese vacío. Él no está acá. Jesús había muerto. Y imagínense lo que significaba para sus seguidores, para sus apóstoles, lo que significaba amanecer sin él. El vacío espiritual más grande de la humanidad era ese día. Era ese día del que quizás ninguno de nosotros quisiésemos experimentar un vacío tal. Obviamente sé que muchos lo debimos haber sentido
o experimentado cuando nos encontrábamos sin haber llegado a arrepentirnos de su presencia. Nuestra vida estaba en un caos, en un vacío espiritual total. Por eso ese capítulo 16 de Marcos que acabamos de leer nos empieza a narrar lo que es el todo de nuestra fe, la resurrección, todo de nuestra fe, la base de nuestra fe. Es el día de la vida, es el día de la celebración eterna. Ya el día del silencio, el sábado, el lloro, ha pasado. Y el Padre ha dado su gloriosa respuesta a conocer. Dios Padre ha aceptado el sacrificio de su Hijo y por él fuimos nosotros perdonados. Para mí, la palabra más importante de la Biblia, la propiciación, en la que está hablando de que Jesús satisfació la justicia de Dios. O sea, la gloriosa respuesta del Padre se dio a conocer, la resurrección. Por eso Pablo, acompáñenme ustedes allá en Primera de Corintios, capítulo 15, y les voy a leer el verso 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Entonces el mensaje no tendría sentido, entonces todo lo que hacemos sería vacío si Él no hubiese resucitado, porque es el día de la vida, es el día de la esperanza, es el mensaje de salvación eterna. Eso significa el domingo, eso significa el primer día del Señor. Por eso Pablo lo está diciendo, lo acabamos de leer. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto valdría la pena. Todo sería en vano, no tendría sentido. Pero Él resucitó. Y por eso honramos el día del Señor, que es el día de la vida, hoy les digo. No se trata del día, ¿no? Se trata de esa enseñanza espiritual. Y debemos, cuando entendemos esto, debemos comprender nosotros como cristianos que debemos de vivir en el eterno mensaje de la resurrección. Por eso, el primer día de la semana nos reunimos a glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos gozosos, celebramos, anunciamos al mundo entero que resucitó. Le decimos al mundo entero cuando nos congregamos que Él vive, porque para esto murió. La Biblia nos dice que Él murió para ser Señor de vivos y de muertos. El texto, si ustedes vuelven atrás ahí a Marcos 16, nos expresa que la piedra fue quitada. Ese obstáculo que había allí fue removido. Y bueno, ¿para qué fue quitada? No fue quitada para que el Señor saliera, sino para que los hombres pudiéramos ver que Él ya no se encontraba allí. Esa piedra jamás fue obstáculo para Él, pero esa piedra fue quitada por ti y por mí, para que pudiéramos ver que Él ya no estaba allí. Esa piedra fue quitada como testimonio de que esa tumba no podría retener al Mesías, no podría retener al Hijo de Dios. Lo repito otra vez, fue quitada no para que Él saliera, sino para que nosotros entráramos a ese plan de salvación. Para eso fue quitada la piedra. La piedra no está allí para que nosotros podamos tener entrada a ese plan de salvación. Todo esto nos habla, todo esto de la resurrección, de todo eso nos habla. Y es la alegría, es el motivo de gozo más maravilloso. Es una semana nueva. Recuerden, empezamos con una semana difícil, con una semana en la que muchos le dieron la bienvenida, pero le estaban diciendo, Jesús, te damos la bienvenida si haces lo que nosotros queremos. Y Él empezó a ver a través de esa semana, o Él empezó a vernos, Él empezó a mostrarnos a nosotros, y lo dejó registrado en la palabra.
cómo en esa semana salió a relucir lo que había en el corazón de la humanidad en ese momento. Y aún aquellos que tenían el conocimiento, que sabían quién era Él, esa parte religiosa, esa sociedad religiosa que se sabía las escrituras, que las recitaba, que les gustaba el orar en pie, que les gustaba orar, que les gustaba ayunar, muchas cosas que son buenas, pero que Dios sabía que su fruto no era bueno. Recuerden, la última vez que les prediqué, les hablé de aquella higuera que tenía hojas, que por fuera era muy bonita y que él a lo lejos pudo visualizar aquella higuera porque rebosaba, porque tenía muchas hojas. Y les decía en aquella oportunidad que si una higuera tenía hojas, juntamente con las hojas debía salir el fruto. Pero resulta que él llegó allí y aunque tenía hojas, no tenía fruto. Y eso fue lo que se encontró él en ese momento, en ese tiempo. Un pueblo, una humanidad que a la verdad por fuera expresaba belleza, digamos, pero su interior era totalmente diferente. Y el fruto de eso se vio reflejado en lo que hicieron en esa semana triste y oscura. Se vio reflejado en lo que habían convertido el templo, en el que les dijo, Dios no levantó esto para hacer casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, en un negocio. Y tristemente vemos que no estamos muy lejos de lo que ocurrió en esa época. Para muchos hoy el Evangelio es eso, un negocio, una fuente de ganancia. Y es triste porque a veces vemos esa semana difícil de Jesús. Y si nosotros comparásemos la condición espiritual del mundo hoy, y vuelvo y le repito, no estamos muy distantes de esa situación. Pero si entendemos el mensaje, nosotros debemos ya haberlo entendido y tenemos esa obligación ahora de expresarlo al mundo. La piedra fue quitada para que podamos retornar a casa, para que podamos retornar al Padre. El cielo nos fue abierto para que nosotros entremos por fe en Jesús, un Jesús que no está muerto, un Jesús que ya no está en el sepulcro, una piedra que fue removida hace más de 2000 años, para que tú y yo entremos, para que tú y yo retornemos a casa. Esa piedra es tipo del pecado. El pecado era lo que nos impedía entrar a su presencia y el único que podía quitar esa piedra, el pecado, lo quitó por nosotros para que tengamos entrada a lo que tenemos puesto por delante. Y eso nos lo reafirma Pablo. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 10. La mayoría, sé que de ustedes tienen ahí Reina Valera, yo se los voy a leer, vayan siguiendo la lectura, se los voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Voy a leer Filipenses capítulo 3, desde el versículo 10 al 14. Y dice la palabra del Señor, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. 12. No quiero decir que ya llegué a la perfección y todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Versículo 13. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta,
pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Corro hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Pablo nos lo expresa de una manera muy clara, que él hacía y que tenemos que hacer nosotros. Correr, anhelar esa meta. Igual como él, no lo hemos alcanzado. Pero ¿qué vamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Día a día, dándose paso a paso, hasta que un día lleguemos a ese supremo llamamiento, hasta que Él venga por nosotros, o nuestra vida terrenal termine, nos podamos reunir con Él. Y Pablo expresaba eso, que anhelaba alcanzar la resurrección, que anhelaba esa meta y que no pretendiendo decirnos que ya lo había logrado, que ya había alcanzado esa perfección en todo, sí hacía algo, y a proseguir, esforzarse día a día. Y decía que esa era la razón de él, era la razón de su vivir. Y aún también en el versículo 10 está expresando, también quisiera ser como él en la muerte. Aquí no significa de que está diciendo que hubiese querido morir en la cruz como Cristo, sino lo que está queriéndonos decir el apóstol es que el propósito por el cual él vivía y estaba dispuesto a morir era por predicar el evangelio a aquellos que no lo conocían. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Vino y nos predicó las buenas nuevas de salvación hasta su muerte, con el objetivo de llevarnos a esa esperanza eterna, la resurrección. Vuelvo y lo repito, la resurrección es el día de la vida, el día del gozo, el día de la esperanza, porque la piedra fue quitada. La resurrección es el día de la salvación. La piedra ya no está, el obstáculo ya no está, el pecado tiene solución. Les decía la vez pasada, ya hay vacuna. Hay una vacuna hace más de 2000 años para el pecado. Está a la disposición de todos, iglesia, de toda la humanidad. Pero ahí está disponible. Y Pablo estaba diciéndonos ahí en el texto que él vivía y aún estaba dispuesto a morir para que esa vacuna, para que muchos lograran entender lo que él había entendido. Y por eso seguía paso a paso hasta esa meta, que él sabía que alcanzaría por la misericordia de Dios. Y es el llamado que nos hace Dios. Ahora viene la pregunta. Estas mujeres, leímos en el texto en Marcos 16, ¿dónde fueron a buscar a Jesús? Fueron a buscarlo al sepulcro. ¿Dónde lo estamos buscando nosotros? ¿Dónde lo está buscando la humanidad? Muchos siguen buscando a Jesús crucificado y no es tiempo de buscar al que fue crucificado, es tiempo de buscar al que vive. Por eso la piedra fue quitada. No es hora de buscar a Jesús entre los muertos. Allá no lo vamos a encontrar. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Pero es triste, muchos le siguen buscando entre los muertos. Estas mujeres habían creído en él, eran mujeres fieles, habían decidido comprar especias, ir a ungirlo, pero ellas querían ir a encontrarlo, pensaban que lo encontrarían en un sepulcro y por eso el ángel les dijo en el versículo 6, no está aquí,
aquí no está. O sea, si Dios te lo ha dicho muchas veces, en algún momento fue tan diciente para mí, en un momento oscuro de mi vida, y buscaba a Dios, al Dios no conocido, como les dijo Pablo en el Areópago allá en Atenas, el Dios que muchos no conocen y le empiezan a buscar donde Él no está. Y a mí también me pasó, yo también intenté buscar a Dios donde Él no estaba, donde Él no podía estar, porque Él no estaba en una cruz, Él no está crucificado, eso ya pasó. Él está vivo, Él vive. Y eso es el motivo de alegría más grande de la humanidad. No es hora de seguir yendo al sepulcro, y es lo que hay que decirle a la humanidad. No hay que ir a buscarlo al sepulcro. Hay que buscarlo donde Él está a la diestra del Padre, porque Él vive. Él vive para darnos vida. Si Él estuviese muerto, ¿qué podría darnos? Muerte. Pero Él vino a darnos vida, salvación. Y si Él nos da vida es porque Él vive. Y ese es el mensaje eterno, ese es el mensaje esperanzador. Hay que salir a decirle a la gente, no lo busque donde no puede ser hallado. No sigas yendo a donde Él no está. Hay que decirle eso a la humanidad. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que salir a enseñar, a discipular. Hace 8 días tuvimos el privilegio de salir a evangelizar. Y allí había que decirle eso a la humanidad. Y esta siempre tiene que ser nuestra forma de evangelizar. La piedra fue quitada, hay que decirle a la gente. Hay cura, hay vacuna para el pecado. Pero no lo busquemos donde Él no está. Él no está entre los muertos. Él está entre los que viven. No es hora de seguir yendo al sepulcro. Por eso muchos lo cargan. Muchos lo cargan en procesiones y respeto. Lo digo con respeto, pero es triste. Muchos lo cargan porque para ellos Él está muerto. Pero para nosotros, Él es el que nos carga a nosotros. Mire la diferencia. Unos le cargan a Él, pero nosotros sabemos que el que nos puede cargar y sostener día a día es Él a nosotros. ¿Qué seríamos tú y yo en este mundo tan difícil, en este mundo hostil, en este mundo de pecado? ¿Qué podría ser de nosotros si Él no nos cargara, si Él no nos sustentara? Pero es triste ver eso. Es triste que muchos lo siguen buscando entre los muertos. El que lo busca entre los muertos igual morirá. Ciegos que guían a otros ciegos, ¿a dónde los van a poder guiar? Pero tú y yo, el Señor nos ha empezado a abrir los ojos. ¿Y para qué no lo abrió? ¿Cuál es el motivo del que estemos todavía aquí en la tierra? El motivo es que así como nosotros estuvimos ciegos, pero ahora vemos, el que era ciego ahora ve, es para que le podamos decir a los otros, nosotros también lo buscamos entre los muertos, nosotros también fuimos al sepulcro a buscarle. A nosotros también nos costaba entender que Él había resucitado. Lo decían las Escrituras, que el tercer día resucitaría. Se los había dicho a sus discípulos, se lo había dicho a esas mujeres, pero aún esas mujeres fueron a buscar el sepulcro. Significa que aún muchos conociendo la palabra, aún muchos entendiéndola, memorizándola, bueno, no entendiéndola realmente, pero memorizándola y sabiendo que está escrito, aún le siguen yendo a buscar donde no está. ¿Cuántas personas hoy se congregan en lugares donde tristemente Él no está? Hay que ir a sacarlas de allá, hay que ir a hablarles, hay que ir a decirles con la palabra. Él no está allí, Él no puede estar allí. No hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas, no hay ninguna comunión con los ídolos, ninguna comunión entre Cristo y Belial. Pero muchos le buscan allí, pero Él no está allá. Muchos le siguen cargando. Muchos siguen viviendo
de una manera equívoca y siguen tomando malas decisiones, porque viven como muertos, porque siguen al crucificado y no siguen al resucitado, al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Nosotros tenemos esa esperanza, hablemosle al mundo, expresémosle al mundo y digámosle a ese mundo que hoy se congregan masas y es triste ver que muchos están allí pensando que creen, pensando que Él está allí, pero les pasa como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Están predicando de Él, hablan de Él, iglesias llenas, pero a Él lo tienen afuera, diciéndole: si alguno me abriere, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ya varias veces les he citado ese texto a ustedes, porque es un texto que me impacta y que les digo a Dios que jamás sea nuestra condición de que le saquemos de nuestras vidas y que podamos estar creyendo que Él está allí cuando se le ha sacado de su iglesia, de su templo. Eso pasó en esa época. Habían convertido su templo en lo que Él no quería, en lo que Él no había enseñado que era. Entonces nosotros que tenemos esa alegría, ese gozo de que nos reunimos para exaltar, para anunciar, para glorificar, para expresar nuestra adoración a ese día de resurrección, a ese día de la vida, a ese día en el que entendimos que la vacuna era efectiva. Nosotros que entendemos que no lo cargamos a Él, sino que Él nos carga a nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Salir a anunciarlo al mundo y decirle al mundo con alegría, con gozo, que Él nos carga, que Él vive y que nosotros queremos compartirlo con Él. La muerte ronda por todo lado, pero la muerte no tiene potestad sobre los que hemos creído en Él, sobre los que creemos en su resurrección. Y terminemos con 1 Corintios capítulo 15, 55 al 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice la palabra de Dios: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad, como dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada es en vano en el Señor. Nada de lo que hacemos para Él es en vano, sino dará su fruto. Entonces, sigamos firmes y constantes. ¿Recuerdan lo que les dijo nuestro texto base en Marcos 16, en el versículo 7? Decirle a los discípulos: yo iré delante de vosotros. Allí les decía a Galilea. Recuerden eso, recordemos eso. Él va delante de nosotros. O sea, allí no está hablando de un muerto. Allí está hablando de alguien vivo que dice: yo voy delante de ti. Yo voy delante de ustedes, iglesia Betania. Él va delante de nosotros. Dejémonos guiar por el Señor. Perseveremos y hablemosle al mundo de que Él vive, de que Él no está en un sepulcro, de que no vayamos más. No es tiempo de ir a buscarle en un sepulcro, no es tiempo de ir a buscarle en una cruz. Es tiempo de buscarle donde Él está, vivo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que Dios haya bendecido sus vidas a través de esta enseñanza, a través de este conjunto de 3 enseñanzas que finaliza en el día de hoy. Era un tema que Dios me ha puesto en el corazón, el podérselos compartir. Para mí fue bendición y espero que lo haya sido para ustedes. Ahora quiero que me acompañen a orar al Señor. Padre, una vez tus hijos sentados un día más a tu mesa, Señor, recordarnos que un primer día de la semana
Todo cambió, todo fue diferente, Señor. La semana oscura, el tiempo pasado, difícil, terminó, Señor. Y ahora vivimos en esa eterna esperanza, en esa eterna resurrección, sabiendo que tú vives, y si tú vives, nosotros también viviremos, Señor. Y a eso es lo que nos aferramos. Día a día, Señor. Recuérdanos que tú vives. Así no te veamos, así no te palpemos como quisiésemos. A veces aún no seas tan audible como quisiésemos que nos dieses cada dirección, pero tú estás aquí. Tú estás acá en cada casa. Hoy no estamos en tu templo. Hoy no estamos allí. Hoy no nos podemos ver las caras físicamente, Señor. Pero cada uno en diferentes puntos. En nuestras casas sabemos que tú estás allí. Tú estás con nosotros. Porque la piedra fue quitada. Porque tú vives. Vives en mí, vives en cada hermano que está recibiendo esta palabra. Sé que en este momento tú te estás haciendo sentir a sus vidas, uno a uno de ellos, en cada familia, cada uno de los que está allí, Señor, sintiendo tu presencia. Gracias, porque no necesitamos verte, porque no necesitamos tocarte. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice tu palabra. Gracias, Señor. Ahora revístenos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu valentía, y que sepamos que tú vas delante de nosotros, Señor, para que podamos decirle al mundo, a la humanidad, que tú ya no estás muerto, que el sepulcro está vacío y que tú vives, que tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, porque nos diste entrada a tu salvación. La piedra fue quitada, no para que tú salieras, sino para que nosotros entráramos, Señor. Y gracias, porque quitaste esa piedra y hemos podido entrar a tu presencia. Pero ¿cuántos no han podido entrar? ¿Cuántos están allí? Poniendo la mirada en la piedra, en una piedra que ya no está. Por favor, ayúdanos. Por favor, empodéranos como iglesia, Señor. Y danos tu autoridad, danos tu unción, para que podamos decirle a esta humanidad que tú vives. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por tu mensaje eterno que nunca se nos olvidará. Que al tercer día, conforme a como las escrituras lo dicen, tú te levantaste entre los muertos, que la piedra fue quitada, que la tumba no te podría retener, que la muerte no tenía poder sobre ti. Y de la misma manera, no tiene poder contra nosotros, Señor, porque tú nos diste vida. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de aquellos, Señor, que ha escuchado y que ha de escuchar tu enseñanza en el día de hoy. Gracias porque tú les hablarás al corazón y les recordarás dónde tú estás, que tú vives en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.